un ser de poder y autoridad inimaginables. Él es el comandante de las fuerzas del bien y el enemigo jurado de las fuerzas del mal. Nos sumergiremos en las páginas de la Biblia para desentrañar el papel fundamental del arcángel Miguel, el comandante de las huestes celestiales, y su inquebrantable misión de defender la justicia divina. Será un fascinante viaje por el mundo de los ángeles, su invencibilidad y cómo sirven como los guardianes más eficaces de los fieles. Este relato revelará misterios y desafiará tus concepciones sobre el conflicto eterno. En la vastedad del universo, un nombre brilla con singularidad y majestuosidad: Arcángel Miguel. La Biblia, fuente indiscutible de sabiduría, reserva el título de arcángel exclusivamente para él. En Judas, versículo 9, se nos presenta a Miguel, el arcángel, un ser de luz y poder incomparables. ¿Pero qué hace a Miguel un arcángel? El secreto radica en la raíz del prefijo arco, que evoca la idea de liderazgo supremo, un principio trascendental y la fuerza de un ángel poderoso. Este arcángel, Miguel, ha ascendido a una posición por encima de todos los ángeles, estableciéndose como el primer príncipe del cielo en la jerarquía celestial. Judas, versículo 9, narra el épico enfrentamiento de Miguel con el diablo mismo, cuando disputó el cuerpo de Moisés. Sorprendentemente, en lugar de acusar al maligno, Miguel proclamó humildemente: «El Señor te reprenda». Sin embargo, hay que establecer un punto de claridad. En la narrativa bíblica hay solo un arcángel. La palabra arco, con su connotación de principio, hace de Miguel el más prominente de los santos ángeles. Su nombre de bautismo, Miguel, nos desafía con una pregunta fundamental: ¿quién es como Dios? En el Antiguo Testamento, Miguel emerge como una figura profundamente asociada a la nación de Israel, siendo llamado por Dios el príncipe de su pueblo elegido. De cierta manera, asume el papel de primer ministro en la administración divina del universo, siendo el administrador angelical encargado de proclamar juicios. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos revela su compromiso con la protección del pueblo de Dios. En aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, se levantará. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes hubo desde que existen naciones. Pero en ese tiempo tu pueblo, todos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro, serán liberados. Su papel central es actuar como el mensajero de la ley y el juicio divino, manifestándose cuando lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 12, liderando un ejército en la batalla contra Satanás, el gran dragón y todos sus demonios. A medida que nos acercamos a la lucha final en los anales de la historia, Miguel y sus ángeles estarán en el epicentro de la guerra titánica del universo. Esta batalla anunciará la derrota de Satanás y sus tinieblas. Mientras se preparan para la lucha, la Biblia nos enseña que Miguel surgirá triunfante, haciendo que incluso el infierno tiemble y el cielo se regocije. Aunque solo se nos concede un vislumbre de las razones que llevaron a la caída de los ángeles, una verdad es innegable: la rebelión contra Dios fue lo que los arrojó a la oscuridad. En la segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 4, aprendemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los encerró en cadenas de oscuridad para ser juzgados. La desafiante rebelión de Lucifer, seguida por la caída de aproximadamente un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad, representa el mayor desastre en la historia de toda la creación. Pero, ¿cuándo ocurrió? La pregunta crucial no es cuándo fueron creados los ángeles, sino cuándo cayeron. Es difícil creer que la caída haya ocurrido antes de que Dios pusiera a Adán y Eva en el jardín del Edén. Hasta ese punto, la creación angelical era buena, por inferencia. ¿Cuánto tiempo disfrutaron Adán y Eva del Edén antes de ser tentados por Satanás? Esta es una pregunta sin respuesta, un misterio en la historia. Sin embargo, este misterio puede compararse con las crisis actuales que enfrentamos.
Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, revela el origen de este conflicto titánico. «Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Antes de su caída, Lucifer era un ser resplandeciente, un ángel de luz. Ezequiel capítulo 28 nos presenta un vívido retrato de él. Algunos creen que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y sus obras, un tercio de las huestes celestiales del universo se unieron a él en su revuelta. Así, la lucha que comenzó en los cielos continuó en la tierra, destinada a culminar en el Armagedón, con Cristo y su ejército angelical emergiendo victoriosos. Leslie Miller, en su notable libro All About Angels, observa que las escrituras a veces se refieren a los ángeles como estrellas, lo que arroja luz sobre por qué a Satanás se le llamaba lucero de la mañana antes de su caída. Juan, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, añade un calificador a esta descripción. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo. Aunque sabemos que la tierra es el escenario central de este conflicto, no podemos pasar por alto el impacto que tiene en todo el universo. Es verdaderamente impresionante considerar que, a pesar de nuestro tiempo limitado en este planeta, desempeñamos un papel crucial en esta batalla de proporciones cósmicas. La lucha que comenzó en el Edén, ubicado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates, en el Medio Oriente, ha resonado a lo largo de los siglos. A medida que nos acercamos al desenlace final de los tiempos, vemos la cabeza de Satanás siendo herida y derrotada, mientras las fuerzas de Dios ganan impulso. En este momento, Miguel, el arcángel, está reuniendo sus huestes para la batalla final, el Armagedón, bajo la autoridad soberana de Dios. La Biblia pinta su última ilustración del cielo. Aunque Satanás es, en principio, un enemigo derrotado, es evidente que Dios aún no lo ha eliminado por completo del escenario mundial. La Biblia nos enseña que Dios ha designado ángeles para el juicio final, un momento en el que Satanás será completamente eliminado del universo. El regreso de Jesús por segunda vez será acompañado por el grito del arcángel Miguel. Además de proclamar las gloriosas noticias del regreso de Jesucristo, Miguel también compartirá el mensaje de la vida con todos los que han muerto en Cristo, esperando la resurrección. Como nos dice la primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». El profeta Daniel nos presenta la figura de Miguel en un contexto de oración, cuando Dios envía una respuesta a través de un mensajero que se enfrenta a la oposición hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, interviene. Este pasaje en Daniel capítulo 10, versículo 13, revela que Miguel tuvo que luchar para asegurar la entrega del mensaje de Dios. Podemos incluso atribuir a Miguel el título de general, ya que siempre que lo encontramos, está involucrado en alguna forma de batalla espiritual. Sin embargo, su función como guerrero también lleva consigo una responsabilidad especial hacia Israel. En Daniel capítulo 10, versículo 21, y en el capítulo 12, versículo 1, se le identifica como el príncipe de la nación, y la profecía asegura que en un tiempo de angustia sin precedentes, el pueblo de Dios será liberado, todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de Dios. Es sorprendente cómo pocas personas realmente comprenden la importancia de las influencias angelicales en los asuntos humanos.
La lucha continua y feroz entre los santos ángeles dedicados a Dios y las fuerzas de las tinieblas alineadas con Satanás se revela vívidamente en el libro de Daniel. Este profeta nos ofrece un relato poderoso de la batalla que se desarrolla en el Antiguo Testamento. Daniel estaba en profundo duelo durante 3 semanas cuando un ángel se le apareció. Durante ese tiempo se abstuvo de alimentos, evitando carne, vino y ungüentos. Mientras oraba junto al río Tigris, un hombre vestido de lino se le apareció. Su rostro brillaba como un relámpago y sus ojos eran como antorchas. Su voz resonaba como el estruendo de una multitud. Lo notable es que Daniel fue el único que presenció esta visión. Los hombres que lo acompañaban no fueron capaces de percibir la presencia celestial y huyeron aterrorizados. La influencia de este ser celestial sobre Daniel era tan poderosa que se sintió completamente debilitado. Sin embargo, cuando estaba a punto de desmayarse, la voz del ángel Gabriel lo despertó. El ángel reveló a Daniel que había sido enviado desde el momento en que comenzó a orar, pero su viaje fue interrumpido por un príncipe demonio que lo desafió en combate, retrasándolo. En ese momento, el arcángel Miguel intervino para ayudar al ángel y permitir que cumpliera su misión junto a Daniel sin obstáculos. El propósito del ángel era transmitir a Daniel un mensaje sobre los eventos futuros del mundo, especialmente relacionados con Israel en los últimos días. El encuentro dejó a Daniel tan débil que no podía hablar, pero el toque del ángel restauró su fuerza y capacidad de comunicación. Después de cumplir su misión, el ángel explicó a Daniel que necesitaba regresar a su batalla contra el príncipe demonio, en la lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. Durante todo este encuentro no hubo alucinaciones ni sueños. Fue un encuentro genuino con una entidad celestial. Daniel oró fervientemente a Dios en favor de los hijos de Israel, y Dios escuchó su oración. La intensa sesión de oración de Daniel, que duró 3 semanas y fue sostenida por el ayuno, tuvo un gran éxito. En ese momento, un ángel celestial fue enviado desde los cielos para anunciar que su súplica había sido escuchada y respondida. Esta experiencia ilustra claramente que los retrasos no deben interpretarse como negaciones, y que la voluntad permisiva de Dios juega un papel en todos los aspectos de la existencia humana. Además de las referencias en el Antiguo Testamento, Miguel también es mencionado en el Nuevo Testamento. El libro de Judas, en el versículo 9, lo llama específicamente arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel salió victorioso. Esta no fue la única vez que Miguel enfrentó a Lucifer, ya que el Apocalipsis de Juan nos informa: hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Sin embargo, no prevalecieron, ni se encontró más lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. En estos relatos, Miguel asume el papel de comandante de una vasta hueste de ángeles, evidenciando que es el principal guerrero de Dios. Hubo una guerra en el cielo, en la cual Miguel y sus ángeles enfrentaron a Satanás y sus ángeles caídos, culminando en su expulsión del reino celestial. Dios moviliza a sus siervos para enfrentar al ejército desgastado y mal equipado de Satanás. Sin embargo, Satanás no es rival para la fuerza divina y ya no hay lugar para él en los dominios celestiales. Los ángeles de Dios son verdaderamente invencibles, destacando la distinción nítida entre las huestes celestiales y las huestes de las tinieblas. En cualquier enfrentamiento, los ángeles prevalecen invariablemente, eliminando completamente a los oponentes. Los ángeles son ampliamente conocidos por su intransigencia e invencibilidad. No hay desafío que pueda superar su fuerza cuando están a su servicio.
Funcionan como los guardaespaldas más eficientes de los santos, proporcionando una protección incomparable. Como afirma el Salmo 103, versículo 20. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fuerza, que cumplen sus órdenes, oyendo la voz de su palabra. Estos mensajeros celestiales son legendarios por nunca fallar y por ser un escudo infalible para aquellos a quienes sirven. No existe amenaza que pueda resistir su fuerza. Son, de hecho, los guardianes más eficaces de los santos, que permanecen invictos en la defensa del plan divino. Espero que este video te haya bendecido de alguna manera. Envíalo a algún amigo. Gracias por ver y hasta el próximo video. Dios te bendiga.